Ok, perfecto. Buenas tardes, buenas noches ya más bien. Muchas gracias por conectarse hoy. Ya hoy es la última sesión que vamos a tener en abril y ya nos veríamos nuevamente pues hasta en mayo. Ya hoy vamos a terminar con el tema de triángulos y lo que hoy corresponde ver es el teorema de Tales. Entonces, para iniciar vamos a hablar un poquito de quién era Tales. Él era un comerciante griego de Mileto. Por eso es que a veces nosotros escuchamos que a él le llaman Tales de Mileto, ¿verdad? Porque él era originario de este lugar. Después, dice que fue el primero en demostrar sus afirmaciones, por lo que se le considera el primer matemático de la historia. Estas son cosas que pues en el examen no les van a preguntar, pero es importante que sepamos, ¿verdad? Un poco del contexto de la matemática, de dónde viene todo esto. ¿Okay? Ok, entonces, ¿qué nos dice el teorema de Tales? Ahí. Dice, si dos rectas secantes son cortadas por un conjunto de rectas paralelas, los segmentos determinados en una de ellas son proporcionales a los segmentos correspondientes determinados en la otra. ¿Ok? Ahora vamos a decirlo en español para que comprendan un poco mejor. Resulta que si tenemos dos rectas secantes, hay que saber que es cuando tienen... Ay, aquí le estoy chiquitita, dame un momento. Tienen un punto en común. A eso nos referimos con rectas secantes. ¿Ok? Entonces, ¿cuál de estas podríamos decir que son rectas secantes? Podríamos decir que la recta L1, que es esta que voy a pintar de morado en este momento, es secante con la recta T y la recta R, las que están en morado. ¿Por qué? Bueno, porque resulta que tienen un punto en común o un punto donde chocan, que es el punto que estoy pintando en color amarillo. ¿Ok? Entonces, por eso podemos decir que son secantes. ¿Ok? Ahora, tenemos otra recta, ¿verdad? Tenemos la recta L2, que la voy a pintar de color naranja. Y entonces podemos decir que también es secante a la recta R y a la recta T. ¿Por qué? Porque chocan en un punto o tienen un punto en común. ¿Ok? Ahora, también tenemos otro término aquí que es importante que sepamos que es la recta paralela. Que la recta paralela, vamos a borrar esto que está aquí, es lo contrario a la recta secante. Las rectas paralelas no chocan o no tienen puntos en común. Comunes. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles rectas podríamos decir que son paralelas? La recta L1 con la recta L2, la recta R con la recta T. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no tienen puntos en común. En ningún momento van a chocar. Nosotros podemos extender la recta R infinito, 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 que nunca va a chocar con la recta T, digamos. Nunca van a compartir un punto en común. ¿Ok? Entonces, ya una vez que tengamos bien definido qué es eso de rectas secantes y rectas paralelas, entonces lo que nos dice Tales es que los segmentos determinados en una de esas rectas van a ser proporcionales con los segmentos correspondientes a la otra. Entonces, supongamos, vamos a suponer, ¿verdad? Que aquí vamos a trazar una tercera recta. Ahí. Le vamos a poner L3. Es una recta que estamos trazando. Y resulta que vamos a decir que de L1 a L3, o sea, este pedacito de aquí, mide 1 centímetro. ¿Ok? Y que de L3 a L2 mide 2 centímetros. ¿Ok? Aquí las medidas no son importantes, es nada más para darles un ejemplo. Entonces resulta que si nosotros vamos a traer este dibujo para acá,
Resulta que nosotros podemos ver estas, vamos a ponerle letras, dame un momento, para que se comprenda mejor. Esto es E, esta es F, esta es L1, esta es L3 y esta es L2. ¿Okay? ¿Qué nos dice el teorema? Nos dice que sus lados van a ser proporcionales. Recordemos que ya vimos semejanza, ya vimos congruencia, entonces ya sabemos que son lados proporcionales, que tienen una razón de proporcionalidad, que se da como el resultado de un cociente, que la razón de proporcionalidad debe ser la misma para que sean proporcionales, ¿verdad? Eso fue lo que vimos como en la sesión 1 de abril, que era la semejanza de triángulos. Entonces, nosotros podemos verlo así. Podemos decir que el lado AC, voy a hacerlo más chiquito aquí arriba, sobre el lado BC va a ser igual al lado DF sobre el lado EF, que son los que voy a pintar de color morado en este momento. El AC con el BC, que lo voy a pintar de verde, y el DF con el EF. Y ahorita vamos a ver por qué nos sirve saber esto de que entre ellos hay razones de proporcionalidad, o sea, que van a ser proporcionales. Esa es una forma en que podemos ver el teorema de Tales, pero resulta que hay muchas otras. También puede ser, por ejemplo, vamos a ver, de AC sobre AB, esa razón de proporcionalidad tiene que ser igual a DF sobre DE. Esa es otra forma de ver la razón de proporcionalidad. Vamos a ver si puedo borrar los colores. Ok. Resulta que hay otra forma. Podemos verlo también como AB sobre DF y BC sobre EF. ¿Ok? Ya les voy a explicar con números mejor esto que estamos haciendo acá. Esto es nada más como las maneras en que podemos encontrar o utilizar el teorema de Tales. ¿Ok? Entonces no se extrañen por lo que estoy diciendo. Ahorita les explico mejor. También podemos tener AC sobre DF, que va a ser igual a AB sobre DE. Y me falta una, AC sobre DE, que va a ser igual a BC sobre EF. Sí. Todas esas razones de proporcionalidad se van a cumplir en el teorema de Tales. ¿Ok? Aquí entonces es importantísimo que si no se acuerdan cómo calcular la razón de proporcionalidad o no se acuerdan de que estoy hablando de razón de proporcionalidad, vean entonces la sesión 1 donde aprendimos semejanza de triángulos para que se acuerden qué es razón de proporcionalidad. ¿Ok? ¿Qué es lo más importante aquí? Bueno, que si yo decido que voy a usar, por ejemplo, esta forma del teorema de Tales o esta razón de proporcionalidad. AC, entonces yo pinto el lado AC. Significa que voy a tener que usar su lado correspondiente. O sea, digámoslo así, el lado que está a la par. Y el lado que está a la par es el lado de F. Ah, ok, sí se cumplen los de arriba. Perfecto, veamos los otros. Dice que quiero usar el lado AB, que es este que está acá. Entonces tengo que usar su lado correspondiente, o sea, su lado que está a la par de. ¿Ok? Veamos otro ejemplo. Si yo decido usar otra razón de proporcionalidad que no sea esta. Ahí. Ahí ahora, ajá. Digamos que yo quiero usar esta. AB sobre DF es igual a BC sobre EF.
Entonces, pinto los lados que voy a usar para no enredar. Dice que AB y que use BC y dice que de F, aquí lo dice mal, es AB sobre otro de los lados correspondientes, pero vean que estamos tomando solo un segmento, que en este caso dijimos que podía ser EF, y después nos están diciendo, bueno, tomemos BC, o sea, el que está abajo de AB, con el que está a la par el correspondiente. Perdón, aquí me equivoqué. Este va aquí. Ven que siempre que hagamos una razón de proporcionalidad, tenemos que tener cuidado con los lados que yo voy a elegir para hacer la razón de proporcionalidad, porque si no al final no me va a dar el resultado. Entonces, ¿qué les recomiendo yo? Bueno, que si van a usar alguna de todas estas razones de proporcionalidad que pueden usar en el teorema de Tales, pinten de colores las que están haciendo y verifiquen que se cumpla esto que dice aquí. Los segmentos determinados en una de ellas son proporcionales a los segmentos correspondientes determinados en la otra. ¿Ok? Es súper importante que eso se cumpla. Ahora sí, veámoslo con un ejemplo para que nos quede un poquito más claro. Resulta que aquí nos dicen, podemos usar el teorema de Tales para hallar medidas indirectas. Es decir, cuando nos están preguntando la medida de alguna cosa que nosotros no sabemos y estamos hablando de rectas perpendiculares con rectas secantes. ¿Ok? Entonces, dice, en la siguiente figura, calcule el valor de X. Y un problema así o un ejercicio así es los que son muy usuales en los exámenes. Entonces, nos están diciendo que calculemos el valor de X. Aquí ya nos dan una manera. Podemos usar esta de aquí. 24 por X, que es este con este. Y 8 por 15, este con este. Que es una de las razones de proporcionalidad que está aquí en esta otra parte. Pero podemos hacerlo más sencillo. Vamos a ver si nos da si lo hacemos de otra forma. Podemos hacerlo, por ejemplo, lados correspondientes. Yo sé que este lado es correspondiente con AX. ¿Por qué? Bueno, porque el teorema de Tales me lo dice y hay una razón de proporcionalidad en las anteriores que hace que eso se cumpla. Yo sé que este lado es correspondiente con este. Ah, entonces, ¿yo qué puedo hacer? Yo puedo decir 8 sobre X, porque yo voy a ver la razón de proporcionalidad, va a ser igual a 25 sobre 15, porque yo quiero ver la razón de proporcionalidad. Y resulta que, ¿qué se nos forma acá? Una regla de 3. Que recordemos que también ya lo habíamos visto, cuando tenemos regla de 3 para despejar nuestra X o saber el valor de nuestra X, vamos a multiplicar y a dividir. Entonces, esto nos quedaría Sería 8 24. por 15. Ah, sí, 24, perdón. Son 24 sobre 24. Muchas gracias. Y resulta que si ustedes meten eso en la calculadora, les va a dar 5 también. ¿Por qué? Porque elijan la que elijan de estas razones de proporcionalidad, les tiene que dar lo mismo. Porque estamos hablando del teorema de Tales. Y el teorema de Tales nos dice que los segmentos determinados en una de ellas son proporcionales a los segmentos correspondientes determinados en la otra. Entonces se tiene que cumplir que use la que yo use, mientras la use bien, ¿verdad? La razón de proporcionalidad es muy importante que nos aprendamos, digamos, que estas que están aquí en esta página, y que yo las use bien y las acomode bien, me van a dar lo mismo. ¿Ok? Entonces, aquí hay un ejemplo. Dice, en la siguiente figura, calcule el valor de Y, que es esta que está acá, este pedacito, ay, este pedacito que tenemos acá,
y de X. ¿Ok? Y nosotros decimos, ay, ¿cómo calculamos eso? Bueno, para eso tenemos el teorema de Tales. Veamos que aquí tenemos líneas que son secantes, rectas que son secantes, perdón, y rectas que son paralelas. ¿Y qué quiere decir? Bueno, quiere decir que puedo utilizar el teorema de Tales. Entonces, calculemos el valor de X. Yo puedo ver que tengo segmentos correspondientes y que tienen medida, ¿verdad? Por ejemplo, yo puedo usar 7, que es correspondiente con 5, y tengo que usar de fijo X, ¿verdad? En algún lado. ¿Por qué? Bueno, porque yo necesito saber cuánto vale. Entonces usemos 10, que es el lado correspondiente, con X. Sería 7 sobre 5 tiene que ser igual a 10 sobre X. ¿Qué nos queda nuevamente? Regla de 3. ¿Ok? Y entonces, 5 por 10 dividido entre 7, y eso da 7,14. Ok, vamos a ver. 5 por 10 dividido entre 7, 7,14. Entonces, resulta que el pedacito X mide 7,14. ¿Ok? ¿Cómo vamos hasta acá? Bien, bastante claro. Sí, ok. Si tienen alguna duda, de una vez me dicen, por favor. Ok. Ya tenemos el valor de X. Vamos entonces ahora a buscar el valor de Y. Voy a borrar todo esto. Entonces busquemos el valor de Y, que es el otro que nos pregunta. Entonces, ya podríamos usar, por ejemplo, el valor de X, porque ya nosotros sabemos que es 7,14. Si no, yo podría hacerlo así, 7,14, y esto tiene que ser igual a Y sobre 11. Y me tiene que dar el resultado. Pero para irnos a la segura, porque nosotros, no sé, tal vez nos equivocamos calculando el valor de X. Y para no perder todos los puntos y calcular Y de una manera que sea correcta, digámoslo así, vamos a usar los números que ya tenemos. Dijimos que se puede cumplir cualquiera. Entonces yo puedo volver a utilizar 7 sobre 5, que yo sé que ya está bien porque ya me lo está dando el ejercicio, y esto tiene que ser igual a Y sobre 11. ¿Ok? Sí puedo utilizar el valor de X porque de igual manera me debería de dar, pero no nos vamos a arriesgar en este caso, digamos, a que después no nos dé. ¿Y qué tenemos nuevamente? Regla de 3. Multiplicamos, dividimos. 7 por 11. Ay, qué 11 tan feo. Entre 5. Y eso me va a dar que Y vale 15,40. Ahora, si nosotros quisiéramos comprobar, podemos sacar la razón de proporcionalidad de estos lados. Y nos tiene que dar lo mismo, ¿verdad? Para que se cumpla el teorema de Tales. Eso se los voy a dejar de tarea, para que así tengan que repasar lo de la razón de proporcionalidad. ¿Ok? Entonces, ya con este ejercicio, no sé si comprendieron este y este. Me dicen si sí o si no, porfis. Sí. Sí, ok. Ahora, vamos a ver unos videos para comprender un poco mejor el teorema de Tales y ver otras aplicaciones. ¿Ok? Uno en YouTube puede encontrar muchísimas cosas. Y es bueno que a veces, pues entonces, utilicemos, ¿verdad? Estas herramientas tecnológicas para aprender. Entonces, vamos a ver primero un video y luego otro. Uno es un poquito largo, entonces espero que ahí le pongan atención. Este no es tan largo.
¿Qué onda? Espero que estés muy bien. ¿Sí lo escuchan? Sí, pero no lo veo. ¿No lo Sí, ven? sí. Ok. Creo que ahí deberían de ver. ¿Sí lo ven o solo? No, solo se escucha, pero no se ve. Ok, vamos a ver qué pasó. Ahí ya lo pueden ver. Sí, ahí sí. Ok, perfecto. Bien, mi nombre es Daniel Carreón y hoy vamos a ver uno de mis temas favoritos, el teorema de Tales. Así que pon mucha atención. Tales de Mileto fue un filósofo, matemático, geómetra, físico y legislador griego. En la antigüedad se le consideraba uno de los 7 sabios de Grecia y se le atribuye la enunciación de 2 teoremas geométricos que llevan su nombre. Hoy vamos a ver el primer teorema de Tales, pero antes de empezar, repasemos algunos conceptos básicos. Los triángulos semejantes son aquellos que tienen la misma forma, ángulos iguales y lados proporcionales. Esto quiere decir que son 2 triángulos que tienen la misma forma pero distinto tamaño, así como estos dos. Ahora vamos con otro concepto. Las líneas paralelas son aquellas que mantienen la misma distancia y nunca se cruzan. Ahora sí, vamos con el primer teorema de Tales. Si en un triángulo se traza una línea paralela a cualquiera de sus lados, se obtiene un triángulo que es semejante al triángulo dado. Aquí, Esta parte que va a explicar él acá es como la parte 2, digamos así, del teorema de Tales. Entonces, para que le presten mucha atención, porque ahora en la práctica va a venir un ejercicio relacionado con este. Entonces, hay dos, digamos, dos partes del teorema, el que yo les enseñé y este que viene ahorita. tengo un triángulo que lo voy a llamar triángulo ABC, y como el teorema dice que si trazo una línea paralela a cualquiera de sus lados voy a obtener triángulos semejantes, lo primero que voy a hacer es remarcar de color negro el lado AB, ¿ya viste? Y ahora voy a trazar una línea paralela a ese lado. A sus orillas le voy a poner A' y B'. Y listo, aquí está. Tengo un triángulo semejante, con la misma forma pero distinto tamaño, el cual es el triángulo A'B''C. Facilísimo, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tengo un triángulo de color verde, al cual voy a llamar triángulo ABC, y voy a marcar de color negro el segmento AB y trazaré una línea paralela a este segmento. Listo, ¿la ves? A sus extremos los llamaré A' y B'. Y listo, aquí tengo un triángulo semejante que se llama A'B''C. Ahora vamos a ver una aplicación del teorema de Tales. Aquí tengo un árbol y un edificio que junto con los rayos del sol forman los triángulos semejantes. Si te fijas bien, te darás cuenta que la sombra del edificio es de 270 metros y que el árbol, con una altura de 5 metros, tiene una sombra de 6 metros. Lo que queremos saber en este ejercicio, ¿cuál es la altura del edificio? Lo primero que tenemos que hacer es tomar los datos que tenemos de ambas figuras y obtener una razón. En este caso, tengo la sombra del edificio y la sombra del árbol. Así que estos datos los divido para obtener una razón. Yo recomiendo dividir el más grande entre el más pequeño, así que 270 lo divido entre 6 y me da una razón de 45. Esto quiere decir que el edificio es 45 veces más grande que el árbol. Así que la altura del árbol, que es 5, la multiplico por nuestra razón, que es 45, y me da como resultado 225. Esto quiere decir que la altura del edificio es de 225 metros. Facilísimo, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo. Ahora tenemos este ejercicio y nos piden que encontremos el valor de las letras X. Como te puedes dar cuenta, aquí tenemos dos triángulos semejantes y tenemos que buscar los datos que sí sabemos de ambos triángulos. Mira, la medida de la altura aquí es de 15 centímetros y en el triángulo más pequeño es X, así que esos datos no nos sirven. La medida de la base del triángulo más grande es de 24 centímetros, pero la medida de la base del más pequeño no la sabemos, así que estos datos tampoco nos sirven. El lado más largo aquí mide 33 y en el triángulo pequeño mide 11 centímetros. Como aquí si tengo ambas medidas, las dividiré para obtener una razón.
Recuerda dividir el dato más grande entre el más pequeño, así que voy a dividir 33 centímetros entre 11 centímetros y esto nos da como resultado 3. Esto quiere decir que el triángulo amarillo es 3 veces más grande que el verde o que el verde es 3 veces más chico que el amarillo. Así que para encontrar la medida de las letras X vamos a hacer lo siguiente. La altura del triángulo más grande, que es 15 centímetros, la voy a dividir entre 3, que es nuestra razón. Al dividir 15 entre 3 me da como resultado 5 y esa es la medida de la altura del triángulo pequeño. Ahora, para encontrar la medida de la base del triángulo pequeño, la base más grande, que es 24 centímetros, la divido entre nuestra razón, que es 3, y me da como resultado 8 centímetros. Esto quiere decir que la base del triángulo más pequeño es de 8 centímetros. Facilísimo, ¿verdad? A continuación, te voy a dejar unos ejercicios. Ok, bueno, ahí podemos ver que hay como implícito, ¿verdad? Lo que es la regla de 3 que nosotros ya hemos venido utilizando, ¿verdad? Es un poquito más sencillo con la regla de 3 que como la manera en que la están explicando en el video. Entonces vamos a ver otro. Este otro sí es un poquito más largo, ¿verdad? Nos va a explicar con el teorema o la parte del teorema de Tales que yo les expliqué. Entonces dura 15 minutos, yo creo. Entonces préstenme mucha atención. Vamos a ver. Ajá. ¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso del teorema de Tales y ahora veremos un ejemplo de aplicación de este teorema. Y en este video vamos a resolver este ejercicio que es un ejemplo clásico del teorema de Tales que dice lo siguiente. Las rectas M y N, aquí trata de dibujar con colores como para que lo comprendamos muy bien. La recta M que la dibujé con rojo y la recta N que la dibujé con azul. Están cortadas, aquí están con sus nombres, ¿no? La recta M y la recta N. Están cortadas por las rectas A, B, C y D. Aquí están las rectas que son paralelas entre sí y pues sus nombres son la recta A, B, C y D. Aquí nos dan las medidas de unos segmentos de recta. De una vez voy colocándoles aquí los valores. Por ejemplo, el segmento AB dice que mide 5. 5 que no importa, puede ser 5 centímetros, 5 metros. Obviamente se supone que si aquí fuera 5 centímetros, todas las unidades irían en centímetros, ¿no? Entonces, AB 5 centímetros, o sea, la línea desde aquí hasta aquí mide 5 unidades. La línea CD mide 8, o sea, desde aquí hasta aquí mide 8. La línea GH mide, o el segmento más bien, GH mide 12, o sea, desde G hasta H. Ya como es la línea roja, voy a colocar ese valor con rojo, mide 12. Y la línea FG mide 9, o sea, desde F hasta G mide 9. Y nos están preguntando cuánto mide el segmento BC, que es este, y cuánto mide el segmento EG. Obviamente por ser el primer ejemplo de aplicación de esto de las rectas paralelas entre dos rectas dadas, pues obviamente este es el ejercicio más fácil. Eso parece complicado, pero ya lo vamos a ver que es muy sencillo. Entonces simplemente tenemos que recordar lo que vimos en el video de introducción. Aquí les dejo el link de la lista de reproducción para que lo vean. Ese video se los recomiendo mucho para que comprendan, no que se aprendan de memoria el teorema de Tales, sino que comprendan qué es lo que quiere decir ese teorema. ¿Listos? Espero que lo vean y vuelvan aquí a este video. Pero bueno, aquí les voy a dar un resumen chiquitico. El teorema de Tales dice que siempre que haya dos rectas y varias rectas paralelas, los segmentos van a ser proporcionales. Por ejemplo, aquí dibujé con dos colores diferentes, ¿no? La recta azul y la recta roja. Como estas rectas son paralelas, lo que dice el teorema de Tales es que este segmento es proporcional a este segmento. Lo mismo, este segmento es proporcional y lo mismo este segmento es proporcional. Sí, aquí se van a formar unas razones entre los segmentos de la línea azul y los segmentos de la línea roja, ¿sí? Entonces podemos escribir más o menos de la siguiente forma, que si dividimos siempre, por ejemplo, los segmentos de la línea azul entre los segmentos de la línea roja, siempre esa división va a ser la misma. O podemos hacer el contrario. Si dividimos los segmentos de la línea roja entre sus segmentos correspondientes de la línea azul, esas divisiones siempre van a ser
el mismo valor, o sea, van a ser proporcionales. Soy de Entonces, aquí podemos Plutón, soy escribir de la H, muchísimas no estoy a... divisiones, pero la primera que nos interesa es la división en la que estén los dos valores. Por ejemplo, miren que de esta partecita conocemos solamente lo que mide la azul, pero no la roja. De esta otra partecita conocemos lo que mide la roja, pero no la azul. Y la clave es que siempre en esto del teorema de Tales debemos un segmento conocerlo cuánto miden las dos líneas. Como sucede aquí, miren que sabemos cuánto mide la línea azul y su respectivo de la línea roja. Como en este caso el número más grande de los 12 es el 12, a mí generalmente me gusta colocar esos números arriba. O sea, como el número más grande es el 12, voy a colocar siempre las medidas de la línea roja arriba y las medidas de la línea azul abajo. Entonces vamos a escribir esas proporciones. Primera proporción, esta, la de la parte o la de los segmentos que conocemos de las dos líneas. Voy a marcar por aquí para acordarme que arriba voy a escribir las rojas y abajo voy a escribir las azules, ¿sí? Esto no es obligatorio, solamente por recordar esto. Entonces, arriba dice, ¿sí? La roja, 12 dividido en su correspondiente de la azul. O sea, miren que hay tres secciones, 1, 2 y 3. La que corresponde al 12 es el número 8. 12 dividido en 8 tiene que ser igual a cualquier otra división que hagamos de la misma manera. Por ejemplo, aquí voy a encontrar primero el segmento BC. ¿Cuál es el segmento BC? Es este segmento. Entonces, como voy a encontrar la medida de este segmento, pues voy a coger estas dos medidas. Entonces, es igual arriba el valor de la roja, que es 9, y abajo el valor de la azul, que no la conozco. ¿Cómo le coloco? Pues simplemente este segmento de recta se llama el segmento BC. O si queremos le podemos colocar X, por ejemplo, o Y, no importa, eso es lo de menos. ¿Listos? Como para no complicarme voy a colocarle la X. Entonces voy a borrar y le coloco la X. Voy aquí a nombrar que este segmento se llama X. Ahora, ¿qué es lo que dice el teorema de Tales? Como esto es una proporción, ya lo que vimos en proporciones, entonces se debe cumplir que la multiplicación de los extremos, o sea, de estos dos, debe ser igual a la multiplicación de los medios, o sea, estos dos. Entonces simplemente voy a escribirlo. Cuando multiplicamos 12 por X, eso me tiene que dar igual a la multiplicación de los medios, o sea, 8 por 9. Y aquí pues me quedó una ecuación muy sencilla. Siempre como queremos hallar el valor de la X, pues el 12 que está multiplicando siempre va a estar multiplicando. Pasa a dividir. Entonces aquí me queda que la X es igual. Si aquí dice 8 por 9 dividido, ¿sí? Porque este pasa a dividir entre 12. Y pues no me cabe más, entonces voy a escribir por aquí que la X es igual y hago esta operación. Muchas veces nos va a dar números enteros, sin embargo, pues aquí voy a mirar, ¿no? 8 por 9, 72 y 72 dividido en 12, eso es 6. O sea que el segmento BC, ¿sí? Que era el que estábamos hallando, mide 6. Entonces ya puedo colocar aquí la respuesta. Este segmento mide 6. También ya puedo borrar la X y escribir aquí que ese segmento mide 6. Ya encontramos la medida del segmento BC. Ahora vamos a encontrar la medida del segmento EG. Entonces volvemos a escribir la proporción. En este caso ya podríamos escribir en la primera razón, podríamos escribir esta pareja o esta pareja, porque miren que ya conocemos esta pareja. Sin embargo, como desde el comienzo conocíamos esta, pues voy a volver a colocar esta. Arriba el rojo y abajo el azul. Entonces arriba la medida de la línea roja y abajo la medida de su correspondiente de la línea azul. Y esto va a ser igual. Ahora voy a encontrar la medida EG. ¿Cuál es la medida EG? Es esta. Entonces le voy a poner un nombre. Ya no le puedo poner X porque ya le había dicho a esta recta que se llamaba X. Entonces esta la voy a llamar, por ejemplo, Y. ¿Sí? No le puedo colocar ningún nombre de estos. Obviamente, pues lo mejor hubiera sido colocar segmento EG. ¿Sí? Voy a hacerlo así como para que nos vayamos acostumbrando. Entonces ya escribí esta división, ahora escribo esta que es la que quiero hallar. Entonces la roja arriba y la azul abajo. La roja, ¿cómo se llama este? No lo conocemos, pero se llama el segmento EF. Ah, y tocaba hallar era el EG. EG. Pilas con esto.
aquí ya no me toca hallar esta partecita, sino me toca hallar todo el segmento eje. Aquí hay dos formas de hallarlo. Obviamente el segmento eje, supongamos que esta partecita midiera 10, entonces ¿cuánto valdría el segmento eje? Pues valdría estos 10 más estos 9. Entonces, una forma sería encontrar el segmento EF y sumarle los 9 para encontrar cuánto mide el segmento eje. Otra forma sería simplemente coger este segmento, ¿sí? Como vamos a hallar este segmento, voy a colocarle desde aquí hasta aquí y voy a colocarle ahora sí otro nombre, voy a colocarle el nombre Y, ¿sí? Esta línea mide Y. Entonces, como arriba estoy escribiendo la de la línea roja y abajo la del azul, entonces arriba la de la roja, ¿cuánto mide la roja? Yo le coloqué que mide Y. O también podría haber colocado segmento EG. Y abajo coloco su correspondiente de la línea azul, pilas. El correspondiente a esta línea inicia acá y termina acá. Entonces su correspondiente del azul inicia acá y termina acá. O sea, ¿cuánto mide su correspondiente de la línea azul? Mide 5,6, que eso es 11. Y ya podemos hacer el mismo proceso sencillo, multiplicar los extremos y me tiene que dar igual a la multiplicación de los medios. Entonces aquí multiplico 12 por 11 y eso me tiene que dar igual a la multiplicación de estos dos, o sea, de 8 por Y. ¿Sí? Lo mismo hacemos, en este caso la Y está al lado derecho, entonces quitamos este 8, lo pasamos a dividir, me queda 12 por 11, que de una vez lo voy a hacer. 12 por 11 es 132, dividido en este 8, igual a Y. Hacemos esta operación, en este caso no da un número entero, y escribo por aquí que la Y vale, esta división me da 16,5. O sea que el segmento EG vale 16,5. Ya como sé cuánto vale, no me lo están preguntando, ya aquí terminó el ejercicio. No me lo están preguntando, pero como ya sé que desde aquí hasta aquí mide 16,5, entonces podría poner la medida del segmento EF, ¿sí? Que sería los 16,5 menos estos 9, que sería 7,5, ¿sí? Este segmento 7,5 más estos 9 quedaría 16,5, que es el segmento desde E hasta G. Con esto terminamos el ejercicio. Como siempre, por último, les voy a dejar un ejercicio para que ustedes practiquen. Ya saben que pueden... Ok, vamos a dar entonces 15 minutos de receso, ¿verdad? Y cuando volvamos vamos a hacer ejercicios sobre el teorema de Tales y lo demás que que han aparecido en exámenes anteriores. Entonces nos vemos a las 6:55, ¿ok? Mientras tanto, entonces voy a dejar de grabar y ya ahorita volvemos, ¿ok? Entonces, empezamos a grabar y aquí está el primero. Dice, considere la siguiente figura. La medida de el segmento de F corresponde a, ¿ok? Entonces, aquí hay algo importante que hay que saber es, voy a hacerle zoom, cuando nos salen estas dos rayitas de aquí, esas dos rayitas significa, significa que es paralelo, ¿ok? Eso significan esas dos rayas que están ahí en el tercer cuadro. Entonces, para que lo tomen en cuenta, vean que el segmento AB mide 4, que el segmento BC mide 6, que DE mide 6 y que EF no sabemos cuánto mide. Y nos están preguntando la medida de DF. Entonces, un ratito para que lo piensen, lo respondan y si llegan a la respuesta lo pueden escribir por el chat o abrir el micrófono y decirme, ¿ok? Los que no han puesto el nombre en el chat, por favor, se lo ponen. Ok, dice que necesitamos saber cuánto mide DF. Y esta pregunta podría tener un poquillo de trampa porque efectivamente necesitamos calcular el segmento EF para llegar a la respuesta. Entonces, sabemos que tenemos lados que son correspondientes y que debemos ver si tienen pues la razón de proporcionalidad. Entonces, vamos a utilizar los lados que nosotros tenemos. Puede ser, por ejemplo, 6/4, que sería el lado DE sobre el lado AB, los voy a pintar de color naranjita, son correspondientes, ¿verdad?
tenemos que usar el lado que no sabemos cuánto vale, que le vamos a poner X. Ok, va a ser igual a X sobre, y sabemos que su lado correspondiente mide 6. ¿Ok? ¿Qué tenemos aquí? Pues regla de 3. Multiplicamos y dividimos. Sería 6 por 6 entre 4, que esto nos va a dar 9 y significa que X vale 9. Entonces, vean que la respuesta no sale 9, pero si, por ejemplo, aquí dijera, en vez de un 8, un 9, muchas personas podrían equivocarse y marcarlo. Ah, es que es lo que ya yo vi que dio, ¿verdad? Pero me están preguntando la medida de todo el lado, vamos a borrar esto, de todo el lado de F, es decir, de todo esto. ¿Ok? Ya sabemos que F mide 9. Entonces, bueno, ¿qué tenemos que hacer para saber la medida de DF? Pues sumar 6 más 9 va a ser igual a DF. 15, efectivamente, va a ser igual a DF. ¿Ok? Entonces, sí, la respuesta es la D, 15. ¿Ok? ¿Cómo está este ejercicio? ¿Lo comprendieron? ¿Sí, Pi? Ok. Vamos. Sí. Muchas gracias. Vamos con el siguiente. Dice, considere la siguiente figura. De acuerdo con los datos de la figura, si AB mide 10, BC mide 6 y DE mide 8, entonces la medida de EF corresponde a, es decir, que nos están preguntando este segmentito de aquí. ¿Ok? Les doy un ratito para que lo piensen. Bien, es la D. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Podemos ver los lados que son correspondientes y calcular la razón, ¿verdad? Podría ser el lado AB con el lado DE, es decir, 10 sobre 8. Y podemos ver el lado DC con su correspondiente, que es el que nos están preguntando. Sería 6 sobre X. Calculamos, ¿verdad? Regla de 3. Multiplicamos, dividimos. 8 por 6 dividido entre 10, que nos da 24 sobre 5. ¿Ok? Exactamente, la respuesta es B. Vamos a ver el que sigue. Dice, la imagen ilustra un árbol. Estoy grabando. Ajá. La imagen ilustra un árbol. Una persona de pie y las sombras proyectadas. El árbol y la persona comparten parte de la sombra tal como se muestra. Además, considere que la persona mide 1,80 m de altura. Con base a la información dada, la altura en metros del árbol corresponde a, este es un problema típico, ¿verdad? Hasta salía en el video. Casi siempre utilizan árboles o edificios para ejemplificar el teorema de Tales. Entonces, les doy un ratito para que lo piensen también y ahorita me dicen la respuesta. Podemos ver, ¿verdad? Que se nos forman dos triángulos, ¿verdad? Que es la otra parte del teorema que explicaban en el video. Tenemos un triángulo chiquitito y un triángulo más grande. Y que sabemos que son semejantes. ¿Por qué? Bueno, por el teorema de Tales. Nos están diciendo que del árbol mide 17 y nos están preguntando que cuánto mide la altura del árbol. Y además ya sabemos que este mide 7 y que nuestra persona mide 1,80 m. ¿Y qué tenemos aquí? Bueno, semejanza de triángulos que habíamos visto anteriormente. ¿Y por qué podemos aplicar esto? Bueno, por el teorema de Tales. Entonces, por semejanza de triángulos o por la razón de proporcionalidad que aprendimos antes, podríamos hacer 7 sobre 1,80 tiene que ser igual a 17 sobre X. ¿Ok? ¿Qué tenemos aquí? Regla de 3. Multiplicamos, dividimos. 1,80 por 17 dividido entre 7. Cuando hacemos eso, efectivamente nos va a dar 4,37. Ay, qué feo número. Que es la opción A. ¿Ok? Si alguien tiene alguna duda y no comprende cómo estamos solucionándolo, me dice por favor. ¿Ok?
Vamos a ver el que sigue. Dice, un árbol de naranja tiene una altura de 4 metros y proyecta una sombra de 6 metros. En el mismo instante, lugar y plano, un árbol de mango proyecta una sombra de 18 metros. ¿Cuántos metros de altura tiene el árbol de mango? ¿Ok? Nos están preguntando la altura del árbol de mango. Les doy un tiempito. Voy a devolverme un momento porque acá me brinqué la grabación, perdón. Entonces, para que quede grabado, aquí es 4 sobre X, es igual a 6 sobre 18, y esto es igual a 12. Y como Marjorie nos explicó, hay que hacer el dibujito y podemos aplicar regla de 3. Ok. Dice, considere la siguiente información para resolver los ítems 20 y 21. Se desea construir una pared que sirva de muro para un terreno. La pared tiene 4 columnas perpendiculares al piso. EA, BF, CD y HL, tal y como se muestra en la siguiente figura. Ahora, bueno, aquí hay un dato importante. Perpendicular son dos rectas que van a chocar entre sí y que van a formar un ángulo de 90. ¿Ok? Algo así. Recordemos que secantes eran que chocaban en cualquier lado, ¿verdad? No necesariamente formaban un ángulo de 90. Las perpendiculares sí forman un ángulo de 90. Entonces, vean que aquí se forman ángulos de 90. ¿Ok? Entonces, eso es para que lo tengan ahí. Y entonces nos dan el dibujo. Dice, ¿cuántos metros mide el muro desde el punto B hasta el punto C? Es decir, esta parte de acá. ¿Ok? Les doy un momentito para que la piensen. Efectivamente, si usamos los lados correspondientes de los que tenemos la medida, podemos llegar a la respuesta. ¿Por qué? Por el teorema de Tales. Aquí. Ajá. X sobre 1,6. Tenemos regla de 3 nuevamente. Multiplicamos, dividimos. Y esto nos va a dar 2,4, que es la respuesta B. ¿Ok? Ahora, vamos a usar ese mismo dibujo para resolver esta. ¿Cuántos metros mide el muro de D a L? Entonces voy a dejarlo aquí. Vamos a borrar esto. Ahora nos están preguntando de D a L, esta parte de acá. Ok, ahí les dejo el dibujo. Nada más que calculen ahora de L. Ok, porque resulta que viendo este dibujo, ¿verdad? Vamos a irnos al otro lado. Podemos utilizar los lados correspondientes que ya teníamos, ¿verdad? Y sacar la razón de proporcionalidad y utilizar el teorema de Tales. Tenemos algo así. ¿Por qué? Por este dibujo de la parte anterior. Y si resolvemos esta regla de 3, X nos va a dar 1. Excelente. Y el último ejercicio dice, considere la siguiente figura. De acuerdo con los datos de la figura, si el segmento A es paralelo con el segmento BF, que es paralelo con el segmento CG, que es paralelo con el segmento DH, entonces, ¿cuál es la medida de el segmento FG? Es decir, ¿cuánto mide este pedacito de aquí? Vamos a utilizar otra razón de proporcionalidad. Vamos a usar aquí 9 sobre 6. Tiene que ser igual a la razón de proporcionalidad de 24 sobre X. Es decir, que tomamos este segmento y lo unimos con este otro. Vamos a ver la razón de proporcionalidad de ese. Y vamos a ver la razón de proporcionalidad del segmento F con el segmento FG. Que efectivamente, si hacemos regla de 3, nos va a dar 16. ¿Cómo pudimos haberlo hecho también? Y que no iba a estar malo. Pudimos haberlo hecho como lo hemos venido haciendo. 24 sobre 9 es igual a X sobre 6 con lados correspondientes. Igualmente eso nos iba a dar por regla de 3, 16. ¿Ok? Entonces, siempre y cuando apliquemos la razón de proporcionalidad de manera correcta, el resultado
tiene que darnos de manera igual. ¿Ok? ¿Alguna duda, comentario, pregunta? ¿Todo quedó clarito? Voy a dejar de compartir. Ok, voy a suponer que todo está clarito. Les voy a mandar por el chat el enlace para que califiquen, por favor, la clase de hoy. Entonces, mensajes, los voy a copiar y por favor, bueno, apenas los llenan, ya se pueden salir. Y les recomiendo que vean en YouTube muchos videos. En serio, ahí hay muchas cosas muy útiles. Y si ustedes están viendo un video y no entienden alguna cosa, me pueden preguntar por correo y yo intentaré explicarles también. Entonces, pueden llenar el enlace y ya pueden retirarse. Y nos vemos hasta la segunda semana de mayo, si no me equivoco, porque tenemos que ya poner una pausa a abril y ya seguimos en mayo entonces. Nos vemos y estén pendientes al correo.